Venga, el tema 4 hace referencia a la organización territorial del Estado, la ordenación del territorio del Estado en la Constitución, instituciones fundamentales de las comunidades autónomas. Y dentro de estas vamos a ver qué son la Asamblea Legislativa, el presidente y el Consejo de Gobierno. Veremos luego el Tribunal Superior de Justicia y veremos las competencias en materia penitenciaria de las comunidades autónomas, tanto Cataluña como País Vasco. Vamos a ver muy poquitos artículos. Bien, el punto 1 hace referencia a la organización territorial del Estado, la ordenación del territorio del Estado en la Constitución actual. Y aquí nos vamos a fijar o vamos a estudiar los artículos de la Constitución que regulan esto, ¿vale? Porque es de donde preguntan, ¿de acuerdo? También está regulado por la Ley de Bases, pero de haciendas locales, en cuanto a lo que son los municipios, pero ahí vamos a entrar muy poco, ¿vale? Bien, pues este tema lo tenemos que iniciar con el artículo 2 de la Constitución que veíamos en el título preliminar cuando veíamos el tema 1, ¿vale? El artículo 2 de la Constitución es el que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, dice que es patria común indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, ¿vale? Esto, el artículo 2, es con el que tenemos que abrir. ¿Dónde se encuentra regulado la organización territorial del Estado en la Constitución? En el título 8, ¿vale? El título 8, que tiene 3 capítulos, los principios generales, luego hace referencia a la administración local y luego hace referencia a las comunidades autónomas. Bien, vamos a empezar con esos principios generales, artículos 137 y 138. Artículo 137, fundamental para saber la organización territorial del Estado. Y el 137 me dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas, ¿vale? El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, que dice que todas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Bien, pregunta 2 del año 2007. Decía esta pregunta, según establece el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente, pues se organiza en municipios, en provincias y en comunidades autónomas, ¿vale? Bien, el artículo 138 recoge el principio de solidaridad. Dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el título 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico. Vale, pues aquí tampoco quiero que se sepa mucho más, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora, hemos dicho que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, ¿vale? Municipios y provincias forman la administración local, que es lo primero que vamos a ver. Bien, dentro de la administración local, lo que tenemos que saber que son entidades locales, ¿vale? Los municipios, las provincias y las islas en los archipiélagos Balear y Canarias, ¿vale? Son entidades locales, territoriales, el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos Balear y Canarias, ¿vale? Bien, vamos a pasar directamente al municipio. Artículo 140 de la Constitución. Vale, este artículo 140 de la Constitución es el que establece que los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado. La propia Constitución garantiza la autonomía de los municipios, los cuales gozan de personalidad jurídica plena. El gobierno y administración de los municipios corresponde a los ayuntamientos, que están integrados por los alcaldes y por los concejales, ¿vale? El gobierno y administración de los municipios le corresponde a los ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. Dice también el 140 que los concejales, y esto es importante, son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Es decir, nosotros en las elecciones municipales, los vecinos del municipio de Almería, elegimos a los concejales, no elegimos al alcalde. Elegimos a los concejales, a todos los concejales que van a formar el ayuntamiento, ¿vale? Por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en la forma establecida por la ley. Y luego, los alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos cuando haya fórmulas de concejo abierto, ¿vale? Pero los alcaldes son elegidos por los concejales. En la primera sesión en la que se constituye el ayuntamiento, con todos los concejales que nosotros hemos elegido, ellos eligen a uno que va a ser el alcalde, ¿vale? De todos esos concejales,
Ellos eligen al alcalde, ¿de acuerdo? Bien, dice que la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. ¿Qué es eso del concejo abierto? El concejo abierto son formas de administración de esos municipios que son muy pequeños, ¿vale? ¿Quiénes funcionan en concejo abierto? Esto lo establece la ley reguladora de las bases del régimen local. Funcionan en concejo abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. Y también funcionan en concejo abierto aquellos otros en los que por su localización geográfica la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan a concejal. ¿Vale? Bien, de ahí no quiero que se sepa nada más. La nota esta que aparece, que ¿cuáles son los municipios de gran población? Bueno, pues podemos echarle un vistacillo. En los test de la plataforma hay preguntas referentes a municipios de gran población, pero aquí a nosotros no nos han preguntado nunca sobre esto. Yo prefiero que le demos a los artículos de la Constitución. ¿De acuerdo? Es una lectura, que se sepa un poco y poco más, ¿vale? Importante, esto sí. ¿Cuáles son los elementos del municipio? Pues los elementos del municipio son el territorio, la población y la organización. Y esto es muy sencillito. ¿Qué es el territorio? Pues el territorio es el ámbito geográfico donde el municipio ejerce sus competencias. ¿Vale? El ámbito geográfico donde el municipio ejerce sus competencias. ¿Cuál es la población? Pues la población está constituida por las personas que están inscritas en el padrón municipal. Yo soy vecino de Almería porque estoy empadronado aquí en Almería. Estoy en el padrón municipal. ¿De acuerdo? Y la organización. La organización está integrada por el conjunto de órganos encargados del gobierno y administración del municipio. ¿Vale? Es decir, por el ayuntamiento, normalmente. ¿Vale? La organización municipal está formada por el ayuntamiento. Está integrada por el alcalde y por los concejales. ¿De acuerdo? El alcalde, teniente de alcalde y el pleno van a existir en todos los ayuntamientos. ¿Vale? En cuanto a los principales órganos municipales, únicamente quiero que sepamos que el alcalde es nombrado, es el presidente de la corporación municipal, es el presidente del ayuntamiento y que es nombrado de entre todos los concejales que configuran la correspondiente lista electoral por mayoría absoluta y en caso de no alcanzarse esa mayoría absoluta es elegido como alcalde el que encabece la lista electoral más votada. De ahí no quiero que sepamos más. Los concejales ya hemos visto que son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en la forma establecida en la ley. Eso lo hemos visto en el artículo 140, ¿vale? El pleno, pues el pleno es el conjunto de todos, el alcalde y todos los concejales. La Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, esto quiero que lo leáis y que lo comprendáis, tampoco que memoricéis mucho. Dice que está formada por el alcalde y un número de concejales no superiores al tercio del número legal de los municipios, ¿vale? Y solo existe en municipios con población superior a 5.000 habitantes. Ya está. De aquí no quiero que se sepa más. ¿Competencias del municipio? Tampoco. Quiero que sepamos competencias del municipio. Mira, protección civil. Cuando hay un evento deportivo, cuando hay una procesión de Semana Santa aquí en Almería, vemos a protección civil. ¿Por qué? Porque dependen del municipio. Está la policía local y está protección civil. Mataderos, ferias. Los mataderos, por ejemplo, es cuestión municipal. La feria, ¿quién organiza las ferias? Pues los municipios, cada municipio su feria. Los cementerios, ¿quién se encarga de los cementerios cuando vayamos ahora en el Día de Todos los Santos a poner flores? Pues se encarga el municipio, ¿vale? Pero que no memoricéis nada, que sepáis un poco eso y esto. No lo memoricéis porque no preguntan. De aquí sí preguntan, de la provincia. De la provincia preguntan bastante y siempre suelen preguntar lo mismo, ¿vale? Artículo 141 de la Constitución. El apartado primero, con respecto a la provincia, de este artículo 141, dice que la provincia es una entidad local, que eso ya lo hemos visto, es una entidad local, una entidad municipal, que tiene personalidad jurídica propia y que está determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de sus actividades del Estado. Claro, la provincia, ¿por qué está formada? Por Almería y por todos los municipios que forman ese límite territorial de la provincia, ¿vale? Por todos los municipios, por la agrupación de municipios. Súper importante, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Esto es súper importante y han preguntado con mucha frecuencia. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Eso es el apartado primero del 141. Vamos a ver las preguntas de examen que nos formulan de aquí.
La pregunta número 73 dice, señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución, 141.1 de la Constitución Española, cualquier alteración de los límites de una provincia, pues la respuesta que está como correcta es que debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. ¿Vale? Que es lo que acabamos de ver. Otra pregunta de examen del año 2011. Vuelven a preguntar por lo mismo. Según lo previsto en la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada ¿por quién? Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. ¿Vale? Más preguntas que van de lo mismo. La pregunta número 4 del año 2006 que decía cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante, pues tendrá que ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. ¿De acuerdo? Mediante ley orgánica. Vale, pues esto del 141.1 es súper importante. ¿De acuerdo? El apartado segundo del artículo 141, ¿qué es lo que dice? Igual que veíamos que no hay administración en los municipios, corresponde a los ayuntamientos, el artículo 141 en el apartado segundo dice que el gobierno y administración autónoma de las provincias está encomendado a las diputaciones provinciales, ¿vale? O a otras corporaciones con carácter representativo, diputaciones provinciales, ¿de acuerdo? Y también preguntaron de aquí en una ocasión, en el año 2019, que decía, el artículo 141.2 de la Constitución Española establece que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a, ¿vale? Pues diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. De la respuesta B de Barcelona. ¿De acuerdo? Pues bien, la Diputación Provincial va a estar integrada pues, por el presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. De aquí volvemos a lo mismo. De aquí no quiero que se estudie, que lo leáis y que lo entendáis. Poco más. El presidente, pues elegido por el Pleno, por mayoría absoluta y poco más. El vicepresidente, pues que sustituye al presidente de la Diputación. La Junta de Gobierno, igual que la Junta de Gobierno local en los municipios, está integrada por el presidente y un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos. Aquí sí que existen todas las diputaciones y poco más, ¿vale? No quiero que se sepa más. La isla. Artículo 141.4 de la Constitución. Este dice que en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos, ¿vale? No se llaman diputaciones provinciales, se llaman cabildos o consejos. Y se llaman cabildos en las Islas Canarias y consejos insulares en las Islas Baleares. ¿De acuerdo? Debería llamarse todo igual, la verdad que sí. Pero bueno, lo tenemos así, ¿vale? Bien, en cuanto a otras entidades de la administración local, aquí tenemos otras entidades, esto se encuentra regulado en la ley reguladora de la base de régimen local, únicamente que lo sepáis, ¿vale? Hay entidades que son de ámbito inferior al municipio, que son reconocidas por las comunidades autónomas para administración centralizada, no solo de los ayuntamientos, ¿no? Como son los caseríos, las aldeas. Aquí lo que quiero que sepáis un poco, bueno, el tema de las áreas metropolitanas, ¿vale? Las áreas metropolitanas son una agrupación de municipios, de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas. Una área metropolitana, pues podría ser, yo que sé, aquí en Almería, la área metropolitana que está conformada por Almería, Huércal de Almería, ¿vale? Donde están todos los... me sale la palabra. Hay todas las naves estas, los polígonos industriales, que no me salía, ¿de acuerdo? Ahí está. Son creadas por ley de las comunidades autónomas y poco más, previdencia de la administración, ¿vale? Poco más. Pasamos a ver ahora, bueno, hemos visto el 140 y el 141 de la Constitución, son dos artículos muy importantes, que son lo que tenemos que estudiar, de lo que hemos visto hasta ahora, de los municipios y de las provincias, y vamos a ver ahora las comunidades autónomas. Vamos a ver el artículo 143, el apartado primero, que es el que dice qué territorios son los que se pueden constituir en una comunidad autónoma. Y me dice el 143.1 que pueden constituirse en comunidades autónomas y me habla de las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. También me habla de los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. ¿Vale? Esos son los territorios que se pueden constituir en comunidad autónoma.
¿vale? Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares, islas, ¿vale? Y las provincias con entidad regional histórica, ¿vale? Pues el caso de Madrid, el caso de La Rioja, el caso de Murcia, ¿de acuerdo? Bien, para constituirse en comunidad autónoma, bueno, pues alguien tiene que tomar la iniciativa, ¿vale? Es decir, bueno, nos constituimos en comunidad autónoma, ¿quién lo hace? ¿Quién da ese primer paso, ¿vale? Pues hay 3 procedimientos para constituirse en comunidad autónoma. El procedimiento ordinario o común, el procedimiento extraordinario y luego tenemos el procedimiento excepcional, ¿vale? Procedimiento ordinario común. La iniciativa del proceso autonómico, ¿a quién corresponde? A todas las diputaciones provinciales interesadas, o al órgano interinsular correspondiente, el cabildo o el consejo, y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o de cada isla. Y estos requisitos deben ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado por alguna de las corporaciones interesadas, ¿vale? En caso de no prosperar esta iniciativa, hay que esperar 5 años para hacer otra nueva iniciativa autonómica, ¿vale? Procedimiento ordinario común es el procedimiento normal, ¿vale? Que el procedimiento autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes, los 2/3 de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o de cada isla, ¿vale? Estos requisitos se tienen que cumplir en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo. Bien, luego también este procedimiento ordinario común también viene regulado en la disposición transitoria primera de la Constitución, que dice que en aquellos territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, ¿vale? Hay algunos que están ahí entre paréntesis, La Rioja, Madrid, Cantabria, dice que sus órganos colegiados, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, también pueden sustituir la iniciativa autonómica que hemos visto antes, ¿vale? Eso es el procedimiento ordinario. Procedimiento extraordinario, artículo 151 y disposición transitoria segunda de la Constitución. Vale, aquí el procedimiento autonómico va a ser acordado, además de por las diputaciones o por los órganos interinsulares correspondientes, no por los 2/3, sino por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, ¿vale? Y además, esta iniciativa autonómica tiene que ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Esto fue lo que sucedió en Andalucía con Almería, ¿vale? Aquí en Almería el referéndum no se aprobó para constituirse en comunidad autónoma junto con Andalucía, con el resto de las provincias andaluzas, ¿vale? Y la disposición transitoria segunda también autoriza este procedimiento extraordinario rápido a aquellos territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía, como es Cataluña, País Vasco y Galicia, ¿vale? Y que cuenten con regímenes provisionales de autonomía cuando se estableció la Constitución, ¿de acuerdo? Y el procedimiento excepcional. Luego veremos la pregunta esa, que la pregunta la vamos a ver por otro lado. El procedimiento excepcional lo establece en el artículo 144, que dice que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, pueden, por motivos de interés nacional, en primer lugar, pues autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia, ¿vale? O no reúna los requisitos del 141.3, o sea, el 143.1, perdón, ¿vale? Autorizar o acordar el Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial, como es el caso de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, ¿vale? No dependen de Andalucía, no dependen de nadie, son ciudades autónomas, ¿vale? Y también podrán sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a las que se refiere el 143, ¿vale? Importante también, artículo 145. En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas, ¿vale? Artículo 145. En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas, ¿vale? Pregunta de examen. Pues la pregunta número 3 del año 2006. Que decía, ¿está contemplada en la Constitución española la Federación de Comunidades Autónomas? La respuesta correcta es la B de Barcelona, además de taxativa, en ningún caso. ¿De acuerdo? En ningún caso. ¿Federación qué? La Federación es la Federación de Comunidades
Bien, continuamos con los estatutos de autonomía. Artículo 147.1. Los estatutos de autonomía, para que nos entendamos, es como si fuera la Constitución a nivel nacional, ¿vale? Son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, ¿vale? Los estatutos de autonomía. Y, importante, el Estado los reconocerá y amparará como parte de su ordenamiento jurídico, ¿vale? Forma parte del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Es como si fuera una ley. Artículo 147.3, también súper importante porque suelen preguntar con frecuencia de ahí. Dice que los estatutos de autonomía serán siempre adoptados por ley orgánica de las Cortes Generales. ¿Os acordáis lo que decía el artículo 81 de la Constitución? ¿Cuáles eran las leyes orgánicas? Son leyes orgánicas las que desarrollan los derechos y libertades fundamentales del título 1, las que aprueban los estatutos de autonomía, ¿vale? Pues el artículo 81 me está diciendo que las leyes orgánicas, o sea, los estatutos de autonomía, se tienen que aprobar por ley orgánica, ¿vale? Y el artículo 147.3 vuelve a reiterarse otra vez en eso. Los estatutos de autonomía serán siempre adoptados por ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, lógicamente, y serán reformados por los procedimientos establecidos en su propio texto. Y dice que requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica, ¿vale? Pregunta de examen. Pregunta número 92 del año 2016, que decía, según el artículo 147 de la Constitución Española, dice, la reforma de los estatutos de cada comunidad autónoma se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, pues, aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica, ¿vale? Otra pregunta de examen, que viene a decir lo mismo, o prácticamente. Dice, señala la respuesta incorrecta. Dice, de conformidad con la Constitución Española, los estatutos de autonomía son, y la incorrecta es una ley orgánica autonómica, una ley orgánica de las Cortes Generales, ¿vale? Es cierto que las comunidades autónomas no pueden dictar leyes orgánicas, ¿vale? Es una ley orgánica dictada por el Estado, por las Cortes Generales, ¿de acuerdo? Por el Poder Judicial. Y otra pregunta de examen, pregunta 114 del año 2009, que decía, la reforma de los estatutos de autonomía, y la respuesta que se daba como correcta es la B de Barcelona. En todo caso, requiere aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener un estatuto de autonomía? Bueno, pues lo importante de aquí, lógicamente, el 147.3, que es de donde, ¿vale? Contenido mínimo del estatuto de autonomía. Pues, ¿cómo se va a llamar la comunidad autónoma? Es decir, la denominación de la comunidad. Comunidad Autónoma de Andalucía. La delimitación de su territorio, es decir, a qué ámbito territorial en qué ámbito territorial va a ejercer sus competencias. Pues en el caso de Andalucía, pues por las 8 provincias andaluzas, ¿vale? La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa de la Junta de Andalucía. ¿Y dónde va a tener su sede? Pues en Sevilla, ¿de acuerdo? Las competencias asumidas dentro del marco establecido por la Constitución, es decir, la Constitución establece en el 148 una serie de competencias que son las que asumen las comunidades autónomas y que son exclusivas de las comunidades autónomas, y unas competencias en el 149 que son exclusivas del Estado, ¿vale? Bueno, pues de esas del 148, ¿cuáles son las competencias que asume la comunidad autónoma? ¿Puede asumirlas todas? Puede asumirlas todas o las que le interese la comunidad autónoma en concreto, no todas, ¿vale? Bien, y el artículo 146 establece que el proyecto de estatuto va a ser elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación o del órgano interinsular correspondiente de las provincias afectadas proyecto de estatuto va a ser elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación provincial y por los diputados y senadores elegidos en cada provincia, ¿vale? Y tiene que ser elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley, ¿de acuerdo? Bien. Respecto a los artículos 148 y 149, las competencias del 148 no quiero que las memoricéis, porque estas son las competencias de las comunidades autónomas, y vamos a memorizar en todo caso las del 149. ¿Por qué? Porque es de donde preguntan, ¿vale? Es de donde preguntan. Aquí vamos a tener en cuenta un pequeño repaso para que lo veáis en cuanto a los del 148. Las comunidades autónomas, dice, podrán asumir competencias en las siguientes materias. Es decir, cuando tú te constituyes en comunidad autónoma, cuando un ámbito territorial en concreto se quiere constituir en comunidad autónoma, tiene que decir a la hora de la elaboración de su estatuto de autonomía cuáles son las competencias del 148 que va a asumir, ¿vale?
Por ejemplo, la organización de sus instituciones de autogobierno, eso lo tienen todas, ¿vale? Alteración de los términos municipales, eso se hace también por la comunidad autónoma. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, eso es de la comunidad autónoma. Obras públicas de interés de la comunidad autónoma, ya lo estamos viendo. Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma, ya me lo estoy diciendo. Puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, ¿vale? Y en general los que no desarrollen actividades comerciales. Si desarrollan actividades comerciales son del Estado. Si son puertos y aeropuertos deportivos, sí son de las comunidades autónomas, ¿vale? La agricultura y la ganadería, eso corresponde a las comunidades autónomas. Montes y aprovechamientos forestales, la protección del medio ambiente, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quiero que las memoricéis, que las leáis y poco más. Me dice el artículo 148.2 que transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149, ¿vale? Y aquí tenemos una pregunta de examen. La pregunta de examen del año 75, o sea, del año 2017, perdón, que era la pregunta 75, que decía, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que una comunidad autónoma, mediante la reforma de su estatuto, pueda ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el 149 de la Constitución, ¿vale? Y estos son 5 años, ¿de acuerdo? 5 años. Competencias exclusivas del Estado. Respecto de las competencias exclusivas del Estado, estas sí tenemos que memorizar algunas porque preguntan, ¿vale? Pero tienen sentido. Si vamos a verle el sentido común a esas competencias que son exclusivas del Estado. Bien, la primera de ellas dice, bueno, dice que el Estado, dice el artículo 149, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. La primera de ellas me habla de la regulación de condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Que habla de todos los españoles y ya está. La segunda de las competencias dice nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. ¿Quién es quien concede la nacionalidad? El Estado. ¿El derecho de asilo quién lo da? El Estado. Las comunidades autónomas no. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy de nacionalidad andaluz? No. Bueno, en mi caso manchego, ¿no? Castellano manchego. No, soy español, quiera o no quiera. ¿Que soy manchego? Pues también. ¿Que vivo en Almería? Bien, ¿vale? Pero mi nacionalidad es la que es. ¿Y los catalanes son catalanes? Sí, pero la nacionalidad es española. Ahí no queda más tu tía. Es lo que hay de momento, ¿vale? Bien, relaciones internacionales. Los tratados internacionales los firman los estados, ¿vale? Los estados. Luego veremos el artículo 96 también, cuando veamos el tema 5 de la Unión Europea. Defensa y fuerzas armadas. Los ejércitos son de los estados. Las comunidades autónomas no tienen ejércitos. Podrán tener una policía autonómica, pero eso no es un ejército, ¿vale? En el caso de que haya una guerra, es el ejército, no la policía autonómica la que va a la guerra, ¿de acuerdo? La administración de justicia. La administración de justicia, la justicia se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, ¿vale? Por tanto, la administración de justicia no va a entender tampoco si eres español, si eres sueco, si eres catalán o si eres de Pechín. Si cometes un delito en territorio español, la administración de justicia es una competencia exclusiva del Estado, ¿de acuerdo? Importante, legislación mercantil, penal y penitenciaria. Legislación mercantil, legislación penal y legislación penitenciaria, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con las comunidades autónomas? Que lo que tienen competencia es en materia de ejecución penitenciaria. De ejecución, pero no de legislar, ¿vale? No, la legislación penitenciaria es la misma para todo el territorio español. Ley orgánica, reglamento penitenciario. Luego tienen, en cuanto a personal, las comunidades autónomas, tanto Cataluña como País Vasco, tienen sus propias peculiaridades y características, ¿vale? Pero la legislación es la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, legislación mercantil, legislación penal y legislación penitenciaria es la misma. El Código Penal es el mismo aquí que en Cataluña, que en el País Vasco, que en Castilla-La Mancha, que en Galicia, ¿vale? Los delitos son los mismos y la tipificación de los delitos, lo mismo, ¿vale? Y las penas a imponer son las que recoge el Código Penal y se aplican en todo el territorio español, ¿vale? Legislación laboral, volvemos a lo mismo, ¿vale? Los convenios colectivos se hacen, bien si son sectoriales, cada sector, pero a nivel estatal, ¿vale?
La legislación civil, lo mismo, competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de que determinados territorios conserven ciertos privilegios, ¿vale? Sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales donde existan. Derecho civil catalán, ¿vale? El derecho civil catalán tiene su propio derecho civil y el Código Civil nacional se aplica con carácter supletorio. Pasa lo mismo con Navarra, con las leyes forales. Y lo mismo pasa en Euskadi, ¿vale? En el País Vasco. ¿De acuerdo? Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. La legislación es española, ¿vale? Del Estado. Régimen aduanero y arancelario y comercio exterior. Las aduanas, las fronteras, ¿quién las establece? Los estados, no las comunidades autónomas, ¿vale? Régimen de aduana, de frontera, aranceles, ¿vale? Los estados. Si yo compro un queso manchego en Ciudad Real y me lo traigo aquí a Almería, yo no tengo que pasar por una aduana ni pagar un arancel por traerme un queso manchego. Ahora, si yo me voy, ¿qué te voy a decir? A Andorra, por ejemplo, traigo ese queso de Andorra, a lo mejor me paran en la frontera y me dicen, bueno, a ver si lo has pagado con los aranceles correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, el sistema monetario. El sistema monetario es estatal. España, nosotros teníamos la peseta, nosotros somos muy jóvenes todos, quizá no os acordéis de la peseta, pero luego España es quien decide si adopta el euro o no adopta el euro, pero es cada uno de los estados, ¿vale? Por tanto, la moneda, sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad, igual que ordenación del crédito, banca y seguros. Legislación sobre pesas y medidas, ¿vale? Y determinación de la hora oficial. Y la hora la cambia España, la cambia el Estado español. Aquí no podemos decir, es que Galicia va a tener una hora y Mallorca va a tener, Baleares va a tener otra hora distinta y dentro de Andalucía, en Huelva van a tener un horario y en Almería otro. No, ¿vale? La hora es la misma para todo el territorio español, ¿vale? ¿Os dais cuenta un poquillo de cómo son? Vamos a ver las preguntas de examen. Pues tenemos la primera de ellas que hacían aquí, que decía, que era del año 2007, que decía, a tenor de lo dispuesto en la Constitución española, de las siguientes materias, ¿cuál no puede ser asumida por las comunidades autónomas? Ya que no puede ser asumida la Administración de Justicia. Administración de Justicia, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ¿vale? Jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Otra pregunta de examen, la pregunta 17 del año 2017, que decía, la legislación en materia penitenciaria ¿es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149? Y la respuesta no podía ser más taxativa. Sí, es competencia exclusiva del Estado. Según el 149, sí, es competencia exclusiva del Estado. Las comunidades autónomas tendrán competencia en materia de gestión, ¿vale? Y de ejecución penitenciaria. Pero no es competencia, la legislación no es competencia autonómica. Otra pregunta de examen. La pregunta 58 del 2010. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Y la no correcta es la C. El Estado no tiene competencia exclusiva en materia de legislación penal y penitenciaria. Por supuesto que sí. El Código Penal lo hace el Estado. La legislación, la ley penal, la hace el Estado. Y la ley penitenciaria también. ¿Vale? Más preguntas. Pregunta 65 del año 2009, que decía, según el artículo 149.1 de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales, ¿vale? Hemos visto que ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, comunidad autónoma, son del 148, instituciones familiares, también comunidades autónomas, ferrocarriles, carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente por una comunidad autónoma, pues también del 148, ¿vale? Bien, más preguntas de examen. Aquí ya vienen un poco las más complicadas, más difíciles porque están más abajo y no las estudiamos. Aquí tenemos la pregunta 58 del 2015 que decía, ¿cuál de las siguientes materias es competencia exclusiva del Estado? Y la que es competencia exclusiva del Estado es legislación sobre propiedad intelectual e industrial. ¿Vale? Otra pregunta de examen más complicadilla también. Esta fue del 2016. El 2016 fue un examen difícil. La pregunta 80 del 2016 decía, ¿sobre cuál de las siguientes materias tiene el Estado competencia en exclusiva? Esta la podemos sacar perfectamente por exclusión, porque asistencia social, los trabajadores sociales son de la comunidad autónoma, son municipales incluso, a nivel municipal, ¿vale? Sanidad e higiene. La sanidad, el Servicio Andaluz de Salud. La sanidad, nosotros cuando vamos a Torre Cárdenas vamos al Servicio Andaluz de Salud, que no es lo mismo que si yo me voy a Castilla-La Mancha, ¿vale? Bien. Pesca en aguas interiores. Si es aguas interiores y pesca fluvial,
en los ríos es de las comunidades autónomas también, ¿vale? Por eso digo que quiero que leáis las del 148 con un poco de sentido común para que las diferenciéis del 149, ¿vale? Y aquí en el caso de fomento, coordinación general de la investigación científica y técnica, pues es la que aparece en el 149, ¿vale? Bien, más preguntas de examen. Bueno, tenemos la sanidad exterior, legislación básica del régimen económico de seguridad social. Otra pregunta de examen que fue del año pasado que tenía faena, pero la acabamos de ver con lo que nos ha preguntado Sergio, que es eso de los aeropuertos deportivos, ¿no? Pues pregunta 16 del año pasado, que decía, de conformidad con lo previsto en el 149.1 de la Constitución española, el Estado no tiene competencia exclusiva sobre alguna de las siguientes materias. Y si tiene sobre iluminación de costas y señales marítimas, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación, eso de submarino y radiocomunicación suena mucho empaque, ¿no? Puertos de interés general, pues oye, suena también a cruceros, que son, ¿vale? Y los puertos, aeropuertos deportivos es lo que es competencia de, está en el 148, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a aprender unas cuantas, ¿de acuerdo? Bien, artículo 150. Este artículo 150 lo vamos a estudiar luego en el tema 15, ¿vale? En el tema 15 cuando veamos las fuentes del derecho. Aquí me está hablando el artículo 150 que las Cortes Generales en determinadas materias, ¿vale? Vamos a ver tres tipos de leyes: leyes marco, leyes de transferencia y leyes de armonización. Y me dice, en cuanto a las leyes marco, me dice que las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad para dictar para sí mismas normas legislativas, leyes, ¿vale? Es decir, las comunidades autónomas, o sea, las Cortes Generales en materias de titularidad estatal puede atribuir la competencia a las comunidades autónomas para dictar para esa comunidad autónoma normas legislativas en el marco de una serie de principios, bases y directrices que fija una ley estatal, ¿vale? Es decir, dentro de que haya una ley estatal, que va a ser una ley marco, sin salirte de esa ley estatal, tú puedes dictar para ti mismo una norma, ¿vale? Como puede ser la ley del defensor del pueblo. Tenemos la ley orgánica del defensor del pueblo, pues aquí también hay en Andalucía una ley del defensor del pueblo que no se puede salir de lo que dice esa ley orgánica del defensor del pueblo a nivel estatal, ¿vale? Eso podría ser una ley marco. La ley marco, bien, el apartado segundo hace referencia a las leyes de transferencia. ¿Cómo se transfieren las competencias del Estado a las comunidades autónomas? Pues, leyes de transferencia. Y el 150.2 dice que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Si el Estado quiere transferir alguna materia del artículo 149 a una comunidad autónoma, tiene que hacerlo mediante una ley orgánica, ¿vale? Mediante una ley orgánica. Y las leyes de armonización. Las leyes de armonización lo que pretenden es que, como tenemos 17 comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma una misma materia puede ser tratada de manera distinta, con esta ley de armonización lo que se trata es de armonizar, de unificar criterios para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. ¿De acuerdo? El Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar, para igualar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. ¿Vale? Se finí. Artículo 153. Este artículo 150 no es tampoco muy importante, ¿eh? No suelen preguntar, ¿vale? Y lo veremos luego en el tema. El artículo 153 sí que es súper importante porque suelen preguntar con bastante frecuencia, como veis, ¿vale? El artículo 153 hace referencia a quién controla la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, ¿vale? Bueno, pues el 153 dice que el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se va a ejercer, en primer lugar, por el Tribunal Constitucional, en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Es decir, las normas que haga una comunidad autónoma tienen que respetar la Constitución. En caso de no respetar la Constitución, se puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad, ¿vale? También ese control se va a hacer por el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado para el ejercicio de funciones delegadas a las que hace referencia el apartado segundo del artículo 150, para cuando se transfiera del Estado competencias que son propias del Estado a las comunidades autónomas, ¿vale? Pues ese control lo hace el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado.
También por la jurisdicción contencioso administrativa, en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, ¿vale? Y por el Tribunal de Cuentas en el aspecto económico y presupuestario, en cuanto a los presupuestos de las comunidades autónomas, ¿vale? Preguntas de examen, pues como veis preguntan con mucha frecuencia. Pregunta 32 del año 2014. Dice, señale la respuesta incorrecta. Decía, según el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá, pues la respuesta correcta es por las Cortes Generales, previo dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al ejercicio de funciones delegadas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 150, las leyes de transferencia, ¿vale? Otra pregunta de examen, esta del 2016. Aquí me decía que señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 153, preguntaban lo mismo, ¿vale? Según el 153 de la Constitución, el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá, me dice que por las Cortes Generales, previo dictamen del Consejo de Estado, y es por el Gobierno, no es por las Cortes Generales, ¿de acuerdo? Otra pregunta de examen del 2015. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas relativo al ejercicio de funciones delegadas, las funciones delegadas son del 152, ¿vale? Pues se ejercerá ¿por quién? Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? Más preguntas. Pregunta 65 del año 2020, ¿vale? De la oferta de empleo público de 2020. Decía, de conformidad con el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias se llevará a cabo ¿por quién? Se llevará a cabo por la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Y otra pregunta más de examen, la pregunta número 4 del año 2010, que decía, el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas relativo a la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias se ejercerá ¿por quién? Por la jurisdicción contencioso administrativa, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez que hemos visto esto, el artículo 154 me habla del delegado del gobierno, eso lo veremos luego ya en el tema 3, y vamos a ver el artículo 155, ¿vale? Que es la suspensión de la autonomía, ¿vale? Este artículo 155 lo hemos escuchado en estos últimos años, basta. Bien, este artículo 155 dice que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que establece la Constitución, ¿vale? Es decir, si incumple la Constitución u otras leyes, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, dice que, en primer lugar, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, ¿vale? En primer lugar, el gobierno, no el presidente del gobierno, el gobierno requerirá al presidente de esa comunidad autónoma para que cumpla la Constitución o la ley, ¿vale? En caso de no ser atendido este previo requerimiento, pues con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, se podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a esa comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, ¿vale? Pues esto es la suspensión de la autonomía. Aquí preguntaron en el año 2008, que decía la pregunta 25, si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución le imponga, dice, el gobierno podrá, si el presidente de la comunidad autónoma no atiende el requerimiento previo, adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones con la mayoría absoluta del Senado, ¿vale? Bien, los recursos de las comunidades autónomas. De aquí están preguntando, bueno, estos últimos años han preguntado, ¿vale? ¿De qué se nutren las comunidades autónomas? ¿Cuáles son sus recursos económicos? ¿Vale? Pues están constituidos por impuestos cedidos, total, parcialmente por el Estado, por sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, por transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, por rendimientos procedentes del patrimonio y por el producto de las operaciones de crédito. Aquí han preguntado una vez nada más, que fue el año pasado, ¿vale? En el último examen. Y esta pregunta decía, de conformidad con el artículo 157.1, los recursos de las comunidades autónomas no están constituidos, ¿vale? Pues por rendimientos procedentes del patrimonio nacional, ¿vale? Impuestos cedidos, total o parcialmente, pues sí, ¿vale? Es decir, en el IRPF hay una parte de ese IRPF que está cedido a la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque es la comunidad autónoma la que hace caja, ¿vale? Bien, pues estamos acabando y lo último que vamos a ver es también algo muy importante, que es esto, ¿vale? Con esto prácticamente hemos acabado el tema y hace referencia a las instituciones básicas de las comunidades autónomas, ¿vale?
Es el artículo 152, apartado primero, que indica que la organización institucional autonómica se va a basar en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación, ¿vale? La asamblea legislativa a nivel de la comunidad autónoma es como las Cortes Generales a nivel estatal. También un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. El consejo de gobierno a nivel de la comunidad autónoma es como si habláramos del gobierno de la nación a nivel estatal, con funciones ejecutivas. Y un presidente elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey. De todos los diputados autonómicos que nosotros elegimos en las elecciones, ellos van a elegir a un presidente de la asamblea legislativa, ¿vale? De entre sus miembros nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la representación ordinaria del Estado en la comunidad autónoma, ¿vale? Diferencia que hay entre el delegado del gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. El delegado del gobierno es elegido por el gobierno, trabaja para el gobierno, o sea que está destinado en la comunidad autónoma. Y el presidente de la comunidad autónoma es el representante del Estado en la comunidad autónoma, ¿vale? El delegado del gobierno, artículo 154, representa al gobierno, por eso se llama delegado del gobierno, ¿vale? Delegado del gobierno representa al gobierno. Y el presidente de la comunidad autónoma representa al Estado en la comunidad autónoma, ¿vale? Bien, me dice también este artículo que el presidente, y esto es importante, y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea Legislativa, ¿vale? Igual que el gobierno es políticamente responsable ante las Cortes Generales, ¿vale? A nivel de la comunidad autónoma, el presidente de la comunidad autónoma y los miembros del Consejo de Gobierno políticamente son responsables ante la Asamblea Legislativa, ¿de acuerdo? Importante, importantísimo. Me habla de un Tribunal Superior de Justicia. Vale. El Tribunal Superior de Justicia no es una de las instituciones básicas de la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia pertenece al Poder Judicial. Lo que pasa que el ámbito territorial en el que ejerce sus funciones coincide con el de la comunidad autónoma, ¿vale? Pero importante, Tribunal Superior de Justicia no es una institución básica de las comunidades autónomas. Es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, es como cualquier otro juzgado. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues igual que la Audiencia Provincial de Almería, pertenecen al Poder Judicial. No es una institución básica de una comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Vamos a ver las preguntas de examen que tenemos de aquí, que estamos acabando. Aquí tenemos la pregunta número 115 del año 2009, que decía, en los estatutos autonómicos aprobados por el procedimiento descrito en el artículo 151, la organización institucional autonómica se basará, da igual por el procedimiento que esté aprobado el Estatuto de Autonomía, ¿vale? En términos generales, la organización institucional se basa en una asamblea legislativa, en el Consejo de Gobierno y en el presidente de la Comunidad, ¿vale? Eso es para todos. Otra pregunta más de examen. Pregunta número 83 del año 2019, que decía, señale la respuesta incorrecta. Decía, según lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución Española, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. En cuanto a este último, el presidente es elegido por la asamblea legislativa y nombrado por el consejo de gobierno, ¿vale? Cuando veamos en el tema 3 cómo se nombra al presidente del gobierno, vamos a ver con más claridad cómo se nombra al presidente de la comunidad autónoma. Es igual, se nombra exactamente igual. Todos los diputados autonómicos van a ser los que elijan a los que designen a ese presidente para ser nombrado por el rey, ¿vale? Otra pregunta más de examen. Pregunta número 24 del 2008. El nombramiento del presidente de una comunidad autónoma corresponde ¿a quién? Corresponde al rey. El nombramiento. ¿Quién lo designa? Lo elige a su nombramiento la propia Asamblea Legislativa, pero lo nombra el rey, ¿vale? Una cosa es quién lo elige y otra cosa es quién lo nombra. Otra pregunta más de examen de aquí. Pregunta del año 2015 que decía, los miembros del Consejo de las Comunidades Autónomas serán políticamente responsables pues ante la Asamblea Legislativa, igual que los diputados son, o sea, igual que el Gobierno de la Nación es políticamente responsable ante las Cortes Generales, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto esto, ya se va viendo un poco lo que es cada uno de los órganos por separado, pero lo leéis
y se entiende y poco más, ¿vale? De la Asamblea Legislativa, pues ya hemos dicho que es el órgano legislativo de la comunidad autónoma y que es elegido por sufragio universal por un periodo de 4 años. A los diputados autonómicos los elegimos nosotros en las elecciones, ¿vale? Que son los que van a constituir la Asamblea Legislativa. Igual que las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, y el Senado, a los diputados y senadores, los elegimos nosotros a nivel nacional también en unas elecciones, ¿vale? Ejercen la función legislativa, iniciativa legislativa del artículo 87, que ya lo sabemos, eligen al presidente de la comunidad autónoma, control político del Consejo de Gobierno y poco más. Presidente de la comunidad autónoma. Ya hemos visto antes, elegido por la Asamblea Legislativa y nombrado por el Rey por un periodo de 4 años, ¿vale? Función, dirección del Consejo de Gobierno, ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma y es el representante ordinario del Estado en la comunidad, ¿vale? Representa a la comunidad autónoma frente al exterior y representa dentro de la comunidad autónoma al Estado, ¿vale? Pero lo hemos visto antes también. Pregunta de examen. Dice, según la Constitución española, al presidente de una comunidad autónoma le corresponde, dice, la suprema representación del Estado en la comunidad autónoma, la ordinaria representación de la comunidad autónoma y dirigir la Asamblea Legislativa. Sabes que ninguna es la correcta, ¿vale? Bien, el Consejo de Gobierno, ya lo hemos visto, tiene funciones ejecutivas y administrativas, compuesto por el presidente y los consejeros. Nada más. Del Tribunal Superior de Justicia, vuelvo a repetir, que no es un órgano, no es una de las instituciones básicas de la comunidad autónoma, únicamente que despliega el ámbito territorial de sus competencias, coincide con los límites de la comunidad autónoma, con el ámbito territorial de la comunidad autónoma, integrado por TESAS y esto. Y por último, vamos a ver las competencias de las comunidades autónomas en materia penitenciaria. Bien, hemos visto que en el artículo 149.1, en el apartado sexto, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, penal y penitenciaria, ¿no? Bien, también hemos visto en el artículo 150, en el apartado segundo, que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, puede atribuir a todas o una de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí misma ciertas normas en el marco de una serie de principios, bases y directrices fijadas por una ley estatal, ¿vale? Vale, pues de ahí sale que Cataluña y ahora el País Vasco también tengan asumidas competencias en materia de ejecución penitenciaria. No de legislación. La legislación básica es la legislación, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Luego sí pueden hacer normas de organización, porque ellos son los que se organizan las prisiones que hay en su ámbito territorial, ¿vale? Bien, tenemos un Real Decreto, que es el Real Decreto 1436 de 1984, donde se dictan normas provisionales de coordinación de las administraciones penitenciarias. De aquí lo que realmente quiero que veáis, porque lo veréis con José Ramón con mucho más, son 7 artículos, lo que viene este Real Decreto, de donde suelen preguntar es del artículo 1, ¿vale? Que dice que cada administración penitenciaria debe recibir a todo interno que, a requerimiento de la autoridad judicial, tenga que permanecer en un establecimiento de su competencia y a todos los penados que por razones de clasificación y destino deban cumplir condena en su ámbito territorial, en cumplimiento de la legislación penitenciaria. Si hay alguien que vive en Cataluña, vive en Gerona, ¿vale? Pues lo normal es que, si aunque haya cometido el delito aquí en Almería, una vez que es condenado, pues que se le traslade a una prisión de Cataluña, ¿no? Para que esté cerca de la familia, pueda comunicar y se respeten todos sus derechos. Bien. En consecuencia, cada administración penitenciaria dispondrá de los establecimientos de preventivos necesarios, también de un número de plazas suficientes en sus establecimientos de preventivos para los internos peligrosos o inadaptados, y también un número de plazas no inferior al 10% del total del cumplimiento destinadas a penados clasificados en primer grado de tratamiento, y para los penados clasificados en segundo y tercer grado el número de plazas suficiente, ¿vale? Eso es lo que dice. Vamos a ver la pregunta de examen que tenemos aquí, de este artículo 1, que preguntaron, una pregunta de la 59 del año 2019, que decía, la pregunta 56. Decía, según lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 1436 del 84, sobre normas provisionales de coordinación de las administraciones penitenciarias, para los penados clasificados en segundo y tercer grado, cada administración penitenciaria dispondrá de un número de plazas, la respuesta que se daba como correcta era
las de Dinamarca, suficientes para satisfacer las exigencias de tratamiento derivados de la vigente legislación penitenciaria. ¿De acuerdo? Bien, el artículo 4 dice que ya eso le echáis una lectura, pero tampoco quiero que incidáis mucho ahí, porque lo veréis con José Ramón en la parte penitenciaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos acabado el tema 4 de la parte de función pública. ¿Vale?